En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con un soneto de Quevedo. Un soneto de Quevedo cuyo primer verso es «Piedra soy en sufrir pena y cuidado», que es el que aparece aquí a mis espaldas en la pizarra. Piedra soy en sufrir pena y cuidado. Voy a referirme a este soneto de Quevedo. Y lo voy a hacer en relación a otros dos sonetos de autores que pertenecen a épocas muy distintas. Tengas en cuenta que Quevedo nace y muere en las fechas que se indican aquí. Nace en 1580, finales ya del siglo XVI, del Renacimiento, y muere en 1645, mediado ya el siglo XVII, aproximándonos a un barroco tardío. El soneto que aquí nos ocupa, este soneto de Quevedo, «Piedra soy en sufrir pena y cuidado», es un soneto genuinamente barroco, típicamente barroco, casi diríamos que ortodoxamente barroco, y sin embargo presenta numerosas concomitancias y paralelismos con otros dos sonetos a los que nos hemos referido en sesiones anteriores. Uno de ellos, el de Miguel Hernández, un soneto de Miguel Hernández de 1936, que es «No cesará este rayo que me habita». Y también se relaciona con un soneto de Unamuno, al que nos hemos referido en sesiones anteriores, con el título de «A mi buitre». A estos dos sonetos nos referiremos puntualmente una vez que hayamos explicado el soneto de Quevedo, el soneto de Quevedo que hoy será el protagonista o el tema de referencia en esta sesión. Cuando examinemos este soneto quevedesco vamos a encontrar en él una síntesis, un compendio de una serie de características absolutamente fundamentales en el pensamiento barroco y sobre todo absolutamente decisivas a la hora de interpretar la realidad en los términos de la literatura barroca. Esos aspectos son básicamente aquellos que se refieren a las cuestiones que tratamos desde el punto de vista de la dialéctica. Por lo común podríamos decir que solo conocemos verdaderamente a una persona cuando nos enfrentamos a ella. No conocemos muy bien a nuestros aliados hasta que nos traicionan. No conocemos muy bien a nuestros amigos hasta que nos traicionan. Y ya saben ustedes que, según he sostenido en diferentes contextos, hay dos tipos de amistad, dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos amigos son aquellos que sabemos cuándo nos van a traicionar, los verdaderos amigos son aquellos que nunca sabemos exactamente cuándo nos van a traicionar, pero sabemos que lo harán, porque nada es infinito en este mundo. De cualquier manera, sea o no verdad, según el juicio de cada uno, lo que yo acabo de exponer sobre la amistad, lo que sí es cierto y lo que sí es innegable es que el barroco interpreta aquellas realidades a las que se refiere tomando siempre como punto de vista fundamental la realidad contraria. Esta exposición dialéctica de los hechos es lo que hace abordar aquí el tema del amor desde el punto de vista de un tema opuesto en principio al amor, como es el dolor, pero no tan opuesto como pudiera parecer a simple vista, pues cuando nos adentramos en él, el tópico del amor doloroso, el tópico del dolor amoroso, en definitiva, o del amor doloso, del amor doloroso, es un tópico muy de Petrarca, ya muy petrarquesco, pero que el Renacimiento español reelabora más allá incluso de los términos de Petrarca, y que el barroco español, sobre todo la poesía de Quevedo, reelabora incluso mucho más allá de los términos en los que el petrarquismo fue ya reelaborado, ya transducido por la lírica española del siglo XVI. Vamos a adentrarnos sin más en este soneto, pero, insisto, no olvidemos el soneto «A mi buitre» de Unamuno y el soneto «No cesará este rayo que me habita» de Miguel Hernández, porque los tres sonetos, a pesar de escribirse uno en el siglo XVII, otro en 1910, publicado en 1911 en Rosario de Sonetos Líricos, y otro en El rayo que no cesa en 1936, redactado apenas unos meses antes, un año antes, en 1935, mantienen entre sí aspectos muy semejantes, características muy semejantes. Vamos a leer este soneto de Quevedo, que ustedes tienen en la plataforma que les acabo de remitir, y que dice así: «Piedra soy en sufrir pena y cuidado, y cera en el querer enternecido, sabio en amar dolor también nacido, necio en ser en mi daño porfiado, medroso en no vencerme acobardado, y valiente en no ser de mí vencido.
hombre en sentir mi mal aun sin sentido, bestia en no despertar desengañado. En sustentarme entre los fuegos rojos, en tus desdenes ásperos y fríos, soy salamandra y cumplo tus antojos. Y las niñas de aquestos ojos míos se han vuelto con la ausencia de tus ojos, ninfas que habitan dentro de dos ríos. Bien, este soneto que aparentemente utiliza un lenguaje muy sencillo, muy asequible a pesar de ser barroco, con una gran expresividad en sus enfrentamientos dialécticos, en sus contrastes oximorónicos, en sus aparentemente insolubles paradojas. Es un soneto que, a mi juicio, tiene dos partes tonales. Si este soneto se llevara a la música, a la partitura, yo pondría la totalidad del soneto en una tonalidad, pondría la totalidad del soneto en una tonalidad que es la de la sostenido menor. Pero esto es un capricho mío particular, una bagatela musical en mi cabeza. Naturalmente es muy subjetivo esto, pero si hay un compositor, un intérprete de la música y de la literatura que se anime a llevar este soneto al campo del lied, por ejemplo, o simplemente al del canto llano, si usara, digamos, la escala cromática, yo lo situaría en un la sostenido menor, ciertamente. Pero vamos a ir a la literatura, aparte de la música. Vamos a ir verso a verso y estrofa a estrofa. Se nota claramente, es evidente, que se trata de un soneto clásico compuesto por dos cuartetos ortodoxos y dos tercetos. Los cuartetos en decasílabos, arte mayor, A, B, B, A, el uno y el otro, el primero y el segundo, con el mismo esquema métrico, y los tercetos, rojos fríos, antojos míos, ojos, ríos, A, CD, CD, CD. Son los dos tercetos encadenados perfectamente. Bien, vamos a notar también que cada verso es casi una sticomitia, es decir, es un enunciado completo, es un enunciado que se abre y se cierra sobre sí mismo. Prácticamente apenas hay encabalgamientos, salvo en el tercero, en el último de los tercetos, en el segundo de los tercetos, y es un encabalgamiento abrupto, pero muy suavemente abrupto, por decirlo de alguna manera. Vamos a la semántica ya del poema, vamos a los términos. Piedra soy en sufrir pena y cuidado. Esa bilabial oclusiva sorda de piedra y pena, que reitera enormemente el golpe, diría Dámaso Alonso casi, ¿no?, psicológicamente, en la estilística, piedra soy en sufrir pena y cuidado. Naturalmente se trata de una metáfora verbal y atributiva. Soy una piedra que aguanta los golpes, que aguanta el sufrimiento, porque me mantengo insensible a ellos, y sufro las penas, y sufro los cuidados en el sentido de las adversidades, de los dolores, de los sufrimientos. Sufrir un sufrimiento es una redundancia. Todos recuerdan tal vez la traducción que en el español se hace de las cuitas del joven Werther, ¿no?, de los cuidados, de los dolores, de los sufrimientos. Este es el sentido que tiene el término cuidado, cuitas o cuitas. Piedra soy en sufrir pena y cuidado. Pero fíjense que en el soneto de Miguel Hernández también se habla de la piedra. Si recuerdan este soneto cuando lo mencionamos, se habla de esta obstinada piedra de mí brota. Es decir, la piedra como símbolo de lo insensible y de lo duro es muy recurrente en la lírica de todos los tiempos. Y no muy lejos de Unamuno y no muy lejos de Miguel Hernández, Rubén Darío, en su poema Lo Fatal, decía: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la piedra dura porque esa ya no siente, etcétera, etcétera. De tal manera que la piedra, como símbolo metafórico del ser humano que debe resistir las adversidades emocionales, el dolor de amor, que aquí será el protagonismo fundamental, y la protagonista fundamental, la experiencia amorosa no correspondida, no satisfactoria, es el tema. Pero al lado de la dureza de la piedra, otras veces será el mármol duro, más duro que el mármol a mis quejas, más dura que el mármol a mis quejas, al lado de la dureza está la cera de la vela que el fuego enternece, y cera en el querer enternecido.
Nótese que el segundo verso es una braquilogía, es decir, es una expresión abreviada del primero, se elide el término ser. No se dice soy piedra en sufrir pena y cuidado, y no se reitera soy cera en el querer enternecido. Es decir, hay una elipsis, se elide el verbo porque no es necesario reiterarlo. Piedra soy en sufrir pena y cuidado, y cera en el querer enternecido. Es decir, que cuando me quieren enternecidamente, o cuando yo quiero con ternura, que eso es enternecer, querer con ternura, me convierto en cera. Es decir, soy piedra para resistir el dolor y el sufrimiento, pero soy cera cuando el amor me enternece completamente, ¿no? Nótese la contradicción. Ser piedra y ser cera a la vez es un oxímoron, es una paradoja, es una contradicción, es una relación dialéctica. Por eso desde el primer momento he insistido en que la visión barroca de los hechos es siempre una visión dialéctica. La visión dialéctica suele conducir al desengaño, suele conducir al contraste de la realidad con la apariencia, a disociar la realidad de la apariencia y a tratar de analizar aquello que tenemos delante distinguiendo el espejismo del oasis, para no confundir el cebo con el anzuelo. Este es un esquema muy propio del barroco, del cual la Ilustración va a prescindir, porque la Ilustración es un barroco que se queda con el espejismo y prescinde del oasis. El barroco no. Por eso siempre he considerado a la Ilustración no como un progreso en la historia del pensamiento literario, sino como un retroceso en la historia de la inteligencia literaria. Podrá haber sido indudablemente un avance de la mano de determinadas ciencias y técnicas, puede serlo, pero el siglo XVII no se quedó corto en el desarrollo de técnicas de navegación, de técnicas del calendario, etcétera, etcétera. Tengas en cuenta que un país tan supuestamente avanzado como Inglaterra adopta el calendario gregoriano en 1752, porque seguía utilizando todavía el calendario juliano. Es decir, Inglaterra ajusta su horario y su calendario con más de un siglo de retraso en relación al calendario gregoriano que fue descubierto, elaborado y establecido en la Universidad de Salamanca en el siglo XVI, muy a principios además del siglo XVI. Nótese que los dos versos últimos del primer cuarteto, sabio en amar, necio en ser, objetivan, materializan también una contradicción, sabio, necio, y eliden el verbo ser que encabeza el cuarteto. Soy se elide en una braquilogía, en una nueva braquilogía, en una expresión que abrevia el enunciado del verso. Se dice, soy sabio en amar, dolor también nacido, y necio en ser en mi daño porfiado. Nótese que de nuevo son esticomitias, es decir, versos que abren y cierran enunciados estables en el propio verso. Sabio en amar, necio en ser. ¿Sabio en amar qué? En amar un dolor bien nacido, un dolor tan bien nacido. ¿Por qué? Pues porque es un dolor que nace del amor. Es el tópico petrarquista del amor doloroso o del dolor de amor, las cuitas de amor, las penas de amor, que el romanticismo va a explotar y a desarrollar tan ampliamente, tan poderosamente, pero que ya tiene un germen no solo barroco, sino renacentista y en el amor cortés. ¿Por qué sabio en amar? Porque el amor exige un conocimiento, el amor exige una sabiduría, no solo por la tradición platónica y neoplatónica, sino también por la tradición del amor cortés, del dolce stil nuovo, es decir, del dulce estilo de los nuevos poetas, y sobre todo en la tradición trovadoresca, provenzal, galaico, hispánica, o simplemente de la poesía galaico-portuguesa o galaico-hispánica, como se quiera ver, según el enfoque que se ponga, y evidentemente hablamos de que el que ama vale más que el que no ama. El que es amado vale más que el que no es amado. De ahí la importancia, ya desde los tiempos más remotos, de tener pareja, o de tener a alguien que te quiera, o alguien a quien querer. Tan importante es tener a alguien a quien querer, como alguien que te quiera. Por esta razón, los caballeros andantes de las obras literarias, y los cruzados, y los trovadores, necesitaban siempre tener una destinataria de sus versos. Necesitaban siempre tener a alguien a quien amar, a alguien a quien dedicar sus versos, porque un caballero que no fuera caballero enamorado no era plenamente caballero.
De ahí que Don Quijote necesariamente, no solo por cumplir las exigencias de la literatura caballeresca, de los libros de caballerías y de la vida propia de los cruzados y de los caballeros andantes, tuviera que tener una dama de sus pensamientos y de sus emociones, y se inventa una Dulcinea del Toboso, sino que evidentemente los trovadores tienen que tener a una dama de amores, tienen que tener, insisto, una destinataria inmanente de sus versos que sea real o sea imaginaria, siempre tendrá que tener una consistencia ficticia o literaria y un fundamento real. De ahí que esa concepción del amor como una síntesis entre militas et amore, la militancia caballeresca y el amor cortés, exijan siempre el estar enamorado de alguien, porque, insisto, el que ama vale más que el que no ama. No por casualidad en el Quijote de Avellaneda, una de las características principales del falso autor del Quijote, o del verdadero autor del Quijote falso, Alonso Fernández de Avellaneda, consiste, esta característica, en presentar a Don Quijote como alguien que aborrece a Dulcinea del Toboso, y se presenta a sí mismo como el caballero desamorado. Es la antítesis realmente del verdadero Don Quijote de la Mancha, quien actúa por amor y quien por amor vive, en definitiva. Por eso, el saber amar, el ser sabio en el amor, no es algo que alcance cualquiera. Un seductor puede ser sabio en el amor, pero más que sabio en el amor es astuto en el amor, porque la seducción no es más que una forma oblicua de atraer, una forma engañosa en última instancia de atraer. Es muy difícil que el término seducción resulte benigno. Nos puede parecer benigno porque evidentemente para ser un seductor hay que tener cierta sabiduría, cierta capacidad, pero es más bien una sabiduría adulterada por intenciones perversas, es una sabiduría que más bien se convierte en una sofistería, en lo que Quevedo, hablando de Góngora, calificaría de engaitador, de garitero, de tablajero, es decir, de alguien que engaña a otros, de alguien que usa la inteligencia para hacer trampas, ¿no? En definitiva. Aquí se habla de sabio en el amar como alguien que es diestro en el amar, en el arte de amar, ya por citar el título de la obra de Ovidio, el Ars Amandi. Sabio en amar, pero ¿en amar qué? Pues en amar un amor doloroso, un amor que no se satisface sino que hace sufrir, aunque es bien nacido, es decir, no se trata de amar algo vicioso, sino que el amor hace al ser humano mejor, el amor hace al ser humano más valioso, porque para amar con capacidad hay que desarrollar ciertas capacidades. Hoy que vivimos en un mundo en el que se insiste constantemente, en el que todo el mundo presume o se jacta o declara públicamente tener capacidades, más que capacidades hablan de habilidades, tomando del inglés el término skills, habilidades. En realidad en español lo que se tienen son competencias y capacidades, en inglés pueden tener lo que quieran, habilidades o lo que les dé la gana, pero es que no es lo mismo tener habilidades que tener competencias y capacidades, aunque parezca lo mismo. Bueno, hay gente que para ellos la luna es solo un satélite porque no ven un escaparate, no estamos obligados a ver escaparates, o porque simplemente no se miran las uñas y ven que también tienen una luna en cada uña, y hay gente que levantará la mano y dirá, no, yo no la tengo. Digo, bueno, pues mire, consérvela, la luna, el escaparate y el satélite. Pero hablamos para el común de los mortales, no para originales narcisistas. Sabio en amar, dolor también nacido. Y el contraste, lo contrario del sabio es el necio. Necio en ser en mi daño porfiado, es decir, viene a decir, diríamos en términos vulgares, soy tonto porque me empeño una y otra vez en amar a quien no me ama, en querer a quien no me quiere. Entonces, lo inteligente por mi parte sería renunciar a este amor, que en lugar de provocarme satisfacciones o placeres, lo único que me conduce es al fracaso, al desdén y al rechazo. Claro, evidentemente, si yo le digo a una persona que me quiera y esta persona no me quiere, bueno, en las condiciones actuales, esta persona me dirá no es no, y entonces, claro, este poema no se podría continuar, porque si no es no, no se puede decir yo quiero que me quieras, porque eso es violentar la voluntad ajena. Por lo tanto, podemos clausurar ya automáticamente toda la poesía amorosa. Pero como por fortuna hablamos de literatura y hablamos de ficción y en consecuencia hablamos de libertad, pues seguimos hablando de literatura. Necio, dice el poeta de sí mismo, necio soy,
como se dice al principio, piedra soy, cera soy, sabio soy, necio soy, una braquilogía porque no aparece el verbo ser aquí, necio en ser, en mi daño porfiado, es decir, obstinado, tesonero, constante, firme. Lo que en determinados contextos puede resultar virtuoso, ser constante, ser firme, la vida exige firmeza, la vida exige mantener un ritmo, mantener una derrota es decir, un camino para el navegante, mantener un itinerario, mantener un rumbo firme, un rumbo fijo frente a las adversidades, aquí se considera como necedad, porque no tiene sentido insistir en que me quiera alguien que no me quiere, pero no renuncia a la esperanza de que tal vez algún día pues lo quieran. Pero es consciente de que, aunque sea sabio en amar algo tan bien nacido como es un sentimiento de amor, que en sí mismo tiene un gran valor, porque vale más el que ama que el que no ama, es consciente también de que actúa neciamente, actúa torpemente al querer ser obstinado en algo que le causa daño y no satisfacción. En definitiva, lo que se plantea en este primer cuarteto es un contraste dialéctico entre emociones humanas que resultan contradictorias, pero que precisamente de esa contradicción hace que el ser humano tenga una vitalidad. Si renunciara a sus objetivos, pues dejaría probablemente de ser ese ser humano que somos todos y cada uno de nosotros cuando nos proponemos conseguir algo. Pero, en fin, frente a nuestro propósito, frente a nuestro objetivo, la realidad impone sus normas, y el resto de personas también. Por eso he insistido siempre en que la libertad es lo que los demás nos dejan hacer. Vamos al segundo cuarteto. El segundo cuarteto repite el mismo modelo métrico, y rítmico y consonántico, ado, ido, en participios muy bien aderezados, y también en esticomitias, es decir, cada verso es un enunciado cerrado y estable sobre sí mismo, y por supuesto dialéctico, medroso en no vencerme acobardado, y valiente en no ser de mí vencido. Es decir, contrasta lo acobardado con lo valiente, lo medroso con lo acobardado, es reiteración y sinonimia, y lo valiente con lo vencido. Entonces, lo que expresan estos versos claramente es, de nuevo, un enfrentamiento dialéctico entre el que es valiente por defender su amor y el que es cobarde porque no se atreve a enfrentarse a sí mismo. Porque si se enfrentara a ese sentimiento de amor que le induce al fracaso, los resolvería, los superaría y dejaría de sufrir. Es decir, que es medroso no vencerme acobardado, es casi una epanadiplosis semántica. La epanadiplosis consiste en que un verso comienza y termina con el mismo término. Por ejemplo, verde, que te quiero verde, de García Lorca. Aquí, Quevedo escribe, medroso en no vencerme acobardado, que es lo mismo que si dijéramos, soy, porque el verso sigue regido por el verbo soy de la primera estrofa y del primer verso. El soy, que dice piedra, soy cera, soy sabio, soy necio, se prolonga también en el segundo cuarteto diciendo soy medroso, soy valiente, soy hombre y soy bestia. Los versos van emparejados por términos que se enfrentan dialécticamente, los enemigos íntimos, ¿no? La piedra y la cera, lo duro y lo tierno, el sabio y el necio, el valiente y el cobarde, el hombre y la bestia, el hombre y el animal. Ahora estamos con el medroso no verme acobardado, podría escribir Quevedo, medroso no vencerme, medroso, o podría haber escrito acobardado en no vencerme acobardado, es decir, soy cobarde porque no me atrevo a enfrentarme a mí mismo y superar de una vez por todas esta atracción fatal que me induce a querer a una mujer que no me quiere a mí. Y en ese sentido no me atrevo a prescindir y a superar, a prescindir de este impulso y a superar esta voluntad enajenante de la mía. Y soy valiente porque no permito que esta idea de fracaso me dé por vencido, es decir, no me doy por vencido a pesar de todo, sino que voy a seguir, voy a ver si consigo que esta mujer me quiera a pesar de todo el desdén y de todo el rechazo que me proyecta, que me produce. Y en el final de este segundo cuarteto
compara la naturaleza humana con la naturaleza animal, identificando la razón con lo humano y la sinrazón con lo animal. Hombre soy, se elide el término ser, soy hombre en sentir mi mal, aun sin sentido. Es decir, hombre en ser consciente del error en el que estoy, porque me propongo objetivos que no puedo conseguir. Y no tiene sentido, es decir, no tiene sentido que pretenda lo imposible, y sin embargo no me doy por vencido. Es decir, que soy hombre en tanto que sujeto de sentimientos, y en tanto que no solo siento el sentimiento, sino que siento conscientemente, soy consciente del error en el que estoy, pero aún así, aunque no tenga sentido hacer lo que hago, soy consciente de que el hecho de ser hombre me induce a comportarme de este modo, porque es legítimo para el ser humano amar y pretender satisfacer los objetivos amorosos. Y soy a la vez, simultáneamente, animal, y dejo de ser humano en tanto que me convierto en un animal, porque no soy capaz de superar este desengaño. Bestia soy en no despertar desengañado, es decir, sigo soñando despierto, y no soy capaz de superar este sueño, no soy capaz de desengañarme de que no tengo salida, de que no tengo solución, de que no me va a querer, por más que yo me empeñe en que me quiera, no me va a querer. Entonces, bestia en no despertar desengañado. Claro, este es un verso que puede sentar mal o que puede parecer mal a aquellas personas que quieran vivir aferradas en el desengaño, y pueden decir, bueno, pero es que Quevedo me está insultando, me está llamando animal. Bueno, pero para algunas personas puede ser elogioso verse identificado con los animales. Es que esto depende de muchos aspectos. Claro, llega un momento en que si nos tomamos en serio todas las referencias, pues no podemos hablar. Y tendríamos que cerrar la literatura, porque la literatura dice cosas que no queremos oír. Pero claro, si nos tomamos todo en serio, entonces el mundo resulta inhabitable. De hecho, la literatura, precisamente para tener libre circulación, apela a la ficción. No hay ningún personaje humano, real, que sea el personaje de este soneto. Estamos hablando en términos de ficción. Eso es como abrirle un proceso judicial a Ana Ozores, la protagonista de la novela La Regenta, que lleva su nombre, por comportarse como se comporta. O simplemente, pues no lo sé, abrirle un expediente a Lazarillo de Tormes por comportarse como se comporta, etcétera, etcétera. Claro, entonces, no sé, o buscar a Raskolnikov con una orden internacional de detención, pues por el crimen que cometió en la novela de Dostoyevsky. Es decir, o sea, no podemos tomarnos en serio lo que hacen los personajes literarios, porque eso quiere decir que no estamos bien de la cabeza, directamente. Esto no es un asunto de la teoría de la literatura, esto es un asunto de la psiquiatría. Ya. Entonces, bestia en no despertar desengañado, es decir, usted tiene que desengañarse. Claro, puede ir alguien al psiquiatra y decir, es que yo quiero a una persona y esta persona no me quiere a mí. Y le diré al psiquiatra, bueno, pero hay otras alternativas en la vida, ¿no? Y dice, no, pero yo quiero a esta persona. Bueno, pero usted no puede obligar a alguien a que lo quiera a usted, entonces hay que hacerlo razonar de otras maneras. Lo que quiere decir aquí Quevedo, evidentemente, es que usted no razona como una persona, usted razona como un animal, como una bestia. Pero también es cierto que como cada palabra en cada obra literaria tiene un sentido específico, hay un soneto de Lope de Vega en el que dice que es propio de las bestias el rodeo, es propio de los animales evitar obstáculos. Quiero decir que la propia literatura, en otros contextos, puede ofrecer interpretaciones semánticas diferentes de la misma palabra. Por eso he dicho muchas veces que la literatura, y esta es la tesis 10 de la crítica de la razón literaria, de las 13 tesis de la crítica de la razón literaria, la número 10 dice que la literatura es la negación del sentido literal. Entonces, aquí donde vemos en Quevedo un verso que dice, bestia es el ser humano, en no despertar desengañado, en no reconocer el desengaño, pero entonces, ¿cuán bestia ha sido la Ilustración? Que ha negado toda posibilidad de desengaño, porque la Ilustración entre el espejismo y el oasis elige el espejismo y renuncia al oasis. Bestia en no despertar desengañado. Y Lope dirá, es propio de las bestias el rodeo, es decir, es propio del animal evitar el enfrentamiento inútil. En ese punto muchas personas deberían imitar a los animales, deberían imitar a los animales, evitando enfrentamientos inútiles y polémicas improductivas. Los animales no atacan
sino para sobrevivir o para defender su propia vida, que es una y otra manera un modo de supervivencia. El ser humano a veces ataca y hace daño por placer, y eso es algo insólitamente macabro. Por eso es propio de las bestias el rodeo, es un verso de Lope, contemporáneo ampliamente de Quevedo, en el que desmiente este otro de Quevedo: bestia en no despertar desengañado. Los animales no se engañan a sí mismos tan fácilmente como el ser humano puede llegar a engañarse a sí mismo a través de métodos muy diferentes. Los animales más bien tratan de engañar a los animales de otras especies para sobrevivir, pero el ser humano más bien engaña todo lo que puede, y sobre todo engaña a los de su misma especie. El ser humano es especialista, es un insólito especialista en engañar a los de su misma especie, en engañar a todas las especies habidas y por haber, pero sobre todo en engañar al prójimo, al que tiene más cerca, al próximo. El prójimo no deja de ser el próximo, el más próximo, en definitiva. Vamos a los dos tercetos que rematan la segunda mitad del poema. Aquí el astro verbal ya no es soy, ya no es el yo soy. Aquí entramos en otro verbo que no se manifiesta hasta el tercer verso del segundo cuarteto, y que vuelve a ser de nuevo soy, pero ya en otra galaxia, en otro contexto. En sustentarme entre los fuegos rojos, no sabemos de qué nos habla todavía. En sustentarme entre los fuegos rojos, en tus desdenes ásperos y fríos, esto es una anáfora, es un nuevo paralelismo, es decir, en sustentarme, esto es un infinitivo, estamos esperando un verbo principal, que no sabemos todavía cuál es el verbo principal. Es decir, nos han puesto en órbita, pero todavía no sabemos cuál es el centro de referencia. En sustentarme entre los fuegos rojos, y ahora este verbo se elide en tus desdenes ásperos y fríos, es decir, en sustentarme, 1, entre los fuegos rojos, 2, en tus desdenes ásperos y fríos. Pero, insisto, no sabemos hacia dónde vamos, y ahora sí, ahora aterrizamos. Soy salamandra y cumplo tus antojos. El término fundamental aquí es salamandra. La salamandra es un anfibio que desde Aristóteles recibía atribuciones numinosas, en virtud de las cuales, numinosas, es decir, casi mágicas o ultrapoderosas, ¿no? Tenía como superpoderes, ultrapoderes, capaces de resistir el fuego, capaces de soportar altas temperaturas, pero incluso se decía que podía resistir las llamas. Por esta razón, al invocar la metáfora ígnea, fuegos rojos, claro, alguien dirá aquí, ¿habla de Stalin? No, no habla de Stalin. Stalingrado, no. Fuegos rojos no es la batalla de Stalingrado. Estamos hablando de Quevedo. Quevedo nace en 1580, muere en 1645. Stalin, si no me equivoco, muere el mismo día que Prokofiev, en 1955. Entonces, claro, alguien que esté muy emocionado, por la razón que sea, no entramos en detalles, lee este verso de Quevedo y dice: en sustentarme entre los fuegos rojos, Stalingrado. No, los fuegos rojos no tienen nada que ver con Stalin, ni con la Unión Soviética, ni con nada parecido. Y dirá, pero es que ahí dice fuegos rojos. Y claro, uno le responde, sí, dice fuegos rojos, pero no tiene nada que ver con Stalin esto. Y entonces la gente se puede empeñar y decir, eso tiene que ver con Stalin, lo que pasa es que usted no lo sabe. Vale, bien, le damos la razón y continuamos. Estos son los comentarios de redes sociales, ¿verdad? Pero, bueno, el mundo es así, ¿qué le vamos a hacer? Bien, en sustentarme entre los fuegos rojos. Los fuegos rojos es la metáfora ígnea, es decir, el ardor de amor, el dolor que hace arder, el dolor que hace sufrir. No es Calvino quemando a Miguel Servet, ese mundo tan liberal del protestantismo que quemaba a aquellos a los que pensaban de manera diferente. Esa es la libertad de la Reforma. Pero bueno, seguimos. En sustentarme entre los fuegos rojos, en tus desdenes ásperos y fríos. Nótese de nuevo el contraste, la hoguera que quema y el desdén frío, el desdén áspero y frío. Recuerden aquí también el poema de Miguel Hernández. Miguel Hernández habla de las rígidas hogueras, como espadas y rígidas hogueras, de cultivar las duras cabelleras. Es decir, de nuevo tenemos en Miguel Hernández la metáfora ígnea,
las hogueras, las rígidas hogueras, agudas, en el sentido de rígidas al estar en concomitancia con exasperadas fieras y fraguas coléricas. Una fragua no se hace sin fuego, evidentemente. Entonces, esta metáfora ígnea que está ya dada también en Petrarca, ardor de amor, arder de amor, morir de amor, el fuego de amor, etcétera, etcétera, es toda una retórica y toda una poética del amor como dolor y del dolor amoroso. Daga que tiernamente hieres, el furor del amor, etcétera, etcétera, ¿no? Ardo de amor, etcétera, etcétera. Todas estas imágenes. La metáfora ígnea, nada que ver con Stalingrado. En tus desdenes ásperos y fríos. Y aquí parece que los fuegos se han apagado y se han congelado. Entonces lo que antes era un dolor por el fuego, ahora es un dolor por el frío. Soy salamandra, es decir, pero a pesar de todo lo resisto. Resisto el fuego de la hoguera, resisto los más crudos fríos y desdenes, y cumplo tus antojos, es decir, te bailo el agua, hago lo que me mandes, lo que tú me pidas, lo hago, porque estoy totalmente enamorado, estoy totalmente apasionado, etc. Entonces soy salamandra, lo resisto todo, las mayores adversidades. Estamos en la línea de Miguel Hernández. No cesará este rayo que me habita, el corazón de exasperadas fieras, de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. Es decir, donde la salamandra más potente incluso resiste, por así decirlo. Marchito, pero resistente. Y finalmente, aquí se produce, en el último de los tercetos, se produce a mi juicio se produce una despresurización, se produce un cambio de tonalidad muy potente. Porque aquí pasamos, francamente, sin salir de Quevedo, pasamos de Quevedo a Garcilaso, pasamos de Quevedo al más puro Petrarca. Y las niñas de aquestos ojos míos se han vuelto con la ausencia de tus ojos ninfas que habitan dentro de dos ríos. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo que dice. Las niñas de aquestos ojos míos, las niñas de los ojos son las pupilas de los ojos. Es decir, aquello por lo que más miramos, aquello en lo que más ponemos los ojos, suelen ser nuestras hijas o nuestras niñas o nuestros seres queridos, apelados metonímicamente o metafóricamente como la niña, la más tierna infancia, lo más delicado, ¿no? La niña de los ojos es aquello a lo que más miramos, ¿no? La niña de nuestro corazón, la niña de nuestro cuerpo, la niña de nuestra vida, etcétera, etcétera. Las niñas de los ojos. Evidentemente, yo no sé si los oftalmólogos, cuando usan los términos médicos correspondientes, hablan de pupila y la llaman la niña de los ojos. Supongo que hablarán en términos más médicos, más estrictamente médicos, no dirán vamos a dilatarle la niña de los ojos, dirán vamos a dilatarle la pupila para que penetre la luz o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso los oftalmólogos sabrán. Yo no creo que uno vaya a un oftalmólogo y decir es que tengo delicada la niña de los ojos. Bueno, hable usted con claridad, estamos en una consulta oftalmológica, no estamos en una clase de poesía del siglo de oro, por ejemplo. Pero bueno, eso lo dejo en manos de la oftalmología, de los especialistas en oftalmología, de los oftalmólogos. Y las niñas de aquestos ojos míos se han vuelto, es decir, se han convertido, naturalmente en un sentido metafórico, con la ausencia, fíjense el paralelismo, con la ausencia, con algo que no está. Es decir, debido a la ausencia de tus ojos, nótese la ploce, los ojos, esa prosopodis o aposis, la ploce, la reiteración de un término que renueva su sentido, se han vuelto con la ausencia de tus ojos, y esto sí que es Petrarca, esto es evidentemente, esto es la tonalidad de la sostenido menor, parece que pasa a una tonalidad casi de re mayor. Ninfas que habitan dentro de dos ríos. Es decir, las niñas de mis ojos, al perder de vista tus ojos, se han convertido ya no en niñas, sino en ninfas. Ninfas que habitan ¿dónde? Pues no como el rayo que habita en el cuerpo de Miguel Hernández, sino ninfas que habitan en las lágrimas de mis ojos, que tienen el caudal de ríos. Es decir, ninfas que habitan dentro de dos ríos. Los ojos ya se han convertido en ríos.
Ya no hablamos de la sal de lágrimas y sal del ojo, en definitiva. No es un imperativo, debe salir del ojo, no, es la sal del ojo, es la lágrima del ojo. Pues aquí las lágrimas son tantas que son amazónicas, que son 2 ríos que lloran tu ausencia, que lloran el desdén de amor. Y las niñas de aquestos ojos míos se han vuelto con la ausencia de tus ojos ninfas que habitan dentro de 2 ríos. Es decir, las niñas de mis ojos ya se han convertido en divinidades que navegan en un río de lágrimas, en sendos ríos de lágrimas. Una ninfa por cada río. Todo el poema, en definitiva, es una obsecración, es un ruego, es un quiéreme por favor que yo te quiero mucho. Ahora bien, claro, hay en este poema algo muy característico y muy típico que es lo que fundamenta su razón de ser. Si hay algo que tiene el barroco es que ha perdido la sinceridad de la biografía. Tradicionalmente se nos induce a pensar que la lírica es la biografía del poeta expresada en el poema, pero eso no se produce, salvo en algunos momentos del romanticismo, salvo en algunos supuestos momentos de la lírica petrarquesca, de la lírica de Petrarca, acaso en el Renacimiento. Pero en el barroco, el contenido biográfico, el contenido de la vida del poeta, ya queda reemplazado por el contenido sofisticado de lo que se pretende expresar en el poema. Es decir, que a través del manierismo, y ya llegados al barroco, la vida del poeta deja de ser el contenido de la poesía, porque la vida del poeta se reemplaza por la capacidad artificiosa que el poeta tiene para expresar incluso aquello que no ha vivido. Es decir, Quevedo no habla del amor que ha vivido, como suponemos que puede hablar Petrarca o incluso Garcilaso. Quevedo habla de la capacidad que tiene para expresar incluso experiencias amorosas que no ha vivido nunca. ¿Eso qué implica? Eso implica reemplazar la vida por el artificio, la vida por la simulación. Evidentemente, no tenemos delante a Quevedo, gracias a Dios, porque ¿quién hablaría de Quevedo delante de Quevedo? Nos come crudo semejante espantajo, ¿no? Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es, sin haber visto nunca a Quevedo, ni a 1 kilómetro de distancia, es que los ojos de Quevedo no eran sendas ninfas que habitaban dentro de 2 ríos, porque hay que tener unos ojos muy luminosos y muy valiosos para compararlos con sendas ninfas que habitan dentro de 2 ríos. Ya me dirán ustedes qué ojos hay así en este mundo. Los de Quevedo no, porque el pobre ya tenía bastante con lo que era físicamente como para suponer que los ojos de Quevedo eran ninfas que habitaban dentro de 2 ríos. Madre de Dios, eso ya ni la mano para salar cerdos de Dulcinea del Toboso, según el capítulo 9 de la primera parte del Quijote. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ocurre que estamos evidentemente en un barroco que ha dado un paso más allá del manierismo, y ese paso se objetiva sobre todo en reemplazar la vida vivida como tema fundamental de un poema por la capacidad artificiosa, sofisticada que tiene el poeta para simular situaciones que no ha vivido nunca. Es como el amor constante más allá de la muerte. El cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y podrá desatar esta alma mía su afán ansioso, lisonjera, etcétera, etcétera. Y cuando dice, polvo será más polvo enamorado, es decir, nadie se ha muerto, se ha hecho polvo, se ha convertido en polvo, y después de haber hecho todo eso ha escrito un poema diciendo, fui polvo enamorado, soy polvo enamorado. Eso no es posible. Eso lo único que hace es acreditar y demostrar públicamente la capacidad que un ser humano tiene para construir sofisticadamente artificiosos poemas en los que una realidad imaginada reemplaza una realidad nunca vivida. Es decir, hemos pasado de lo biográfico al artificio, de la vida vivida a la vida construida poéticamente, artificiosamente. Por esa razón, cuando en el Curioso Impertinente Camila pregunta a Anselmo y a Lotario, a su marido y a su ya amante, si los poetas, cuando escriben, son sinceros y dicen la verdad, pues le responden, los poetas son sinceros en tanto que hombres y mentirosos en tanto que poetas, evidentemente, porque ya no dicen la verdad.
Es decir, lo que hacen es exponer un artificio, demostrar que saben construir poéticamente un artificio. Es en definitiva lo que hay. Lo biográfico queda reemplazado por lo artificioso. De ahí todos recordamos el soneto de Lupercio Leonardo de Argensola, bueno, de los Argensola, vamos a ver. Yo os quiero confesar, don Juan I, que este blanco y color de doña Elvira no tiene de ella más, si bien se mira, que el haberle costado su dinero. En definitiva es el artificio. Pero es tanta la verdad de su mentira que en vano a competir con ella aspira, belleza igual de rostro verdadero. De tal manera que lo artificioso supera la belleza natural. De tal manera que lo artificioso supera el valor de lo vivido, en definitiva. Y de este modo, el contenido de la vida queda completamente superado por el valor y la calidad de la orfebrería poética, del artificio poético, que hace todavía más valiosa y más bella una vida que, al no ser vida real, resulta más sofisticada y más valiosa que la realidad nunca vivida. Es en definitiva lo que se viene a sostener. De tal modo que, como digo, estos tres sonetos, tanto este que acabamos de exponer de Francisco de Quevedo, como el de Unamuno a mi buitre y el del propio Miguel Hernández, no cesará este rayo que me habita, mantienen entre sí una gran conexión desde el punto de vista de la resistencia que tiene el ser humano al sufrir el dolor. En el caso de Unamuno, este dolor que se sufre no tiene nada que ver con la experiencia amorosa, porque no hay ningún tipo de implicación amorosa en el poema de Unamuno. Recordemos rápidamente el soneto de Unamuno titulado Mi buitre. Este buitre voraz de ceño torvo, que me devora las entrañas fiero, es mi único constante compañero, labra mis penas con su pico corvo. El día en que le toque el postrer sorbo, apurar de mi negra sangre quiero, que me dejéis con él solo y señero, un momento sin nadie como estorbo. Pues quiero triunfo haciendo mi agonía, mientras él mi último despojo traga, sorprender en sus ojos la sombría, mirad al ver la suerte que le amaga, sin esta presa en que satisfacía el hambre atroz que nunca se le apaga. El soneto de Unamuno es un soneto donde no hay amor, no hay ningún amor por el buitre, ni el buitre tiene ningún amor por su víctima, sino simplemente se plantea la vida como dolor crónico, como dolor eterno, que incluso alguna vez en la propia eternidad también cesará. Pero no hay experiencia amorosa. Y esto es precisamente lo que lo torna, lo que lo hace mucho menos atractivo que el soneto de Miguel Hernández. Es decir, en el amor, aunque se pierda, siempre hay algún tipo de ganancia, porque, como siempre, el que ama vale más que el que no ama. De hecho, el soneto de Miguel Hernández, comparado con el de Unamuno, resulta más atractivo, resulta de un magnetismo mayor por su valor emocional, un valor emocional que está propiciado sobre todo por la luciérnaga del amor, es decir, por la lucecita del amor, por el lucernario del amor, en definitiva. No cesará este rayo que me habita, escribe Hernández, el corazón de exasperadas fieras, y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita. Nótese los contrastes que Miguel Hernández hereda del barroco. Por eso he dicho tantísimas veces que la poesía de Miguel Hernández es una autopista literaria directa hacia los siglos de oro, hacia el barroco español, el Renacimiento y el petrarquismo. No cesará esta terca estalactita. Nótese que Hernández habla de terca estalactita y Quevedo habla de daño porfiado, es decir, de daño obstinado, insistente, recurrente, ¿no? De cultivar sus duras cabelleras como espadas y rígidas hogueras. Las rígidas hogueras es de nuevo la preservación en el tiempo de la metáfora ígnea, es decir, de la metáfora del fuego que incendia emocionalmente al ser humano. Hacia mi corazón que muge y grita. Aquí no hablamos de la salamandra como resistente al fuego, aquí hablamos del toro que mugiendo y gritando resiste el dolor. El toro, un animal preparado para la lidia, un animal preparado para el sufrimiento y el sacrificio públicos. ¿Y cómo resiste la muerte? Tan callando, cuán presto se va al placer y cómo después de acordado da dolor, que diría Jorge Manrique, también con un tema muy afín a este, pero en el caso de sus coplas, elegíaco y no amoroso.
Este rayo ni cesa ni se agota, es decir, como la obstinación del impulso amoroso del poema de Quevedo. De mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores, nótese el valor del posesivo, y valiente en no ser de mí vencido, etcétera, etcétera. Aquestos ojos míos, etcétera, etcétera. Es decir, esa posesión del sufrimiento propio, el sufrimiento como algo personal e intransferible. Y de nuevo, esta obstinada piedra de mí brota. ¿Cómo empieza el verso de Quevedo? Piedra soy en sufrir pena y cuidado. Las concomitancias son muy visibles, son muy constatables, objetivas, formalmente objetivas. Y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Es decir, la lluvia como caudal de dolor, la lluvia como caudal de sufrimiento. Ninfas que habitan dentro de dos ríos. No estamos en agua que cae del cielo, sino en agua que atraviesa las tierras, copiosamente. Bien, en definitiva, esta propuesta de lectura y de interpretación del soneto de Quevedo en consonancia, en connivencia intertextual, literaria, con estos dos sonetos también de la literatura española y que se pueden proyectar sobre otras literaturas, particularmente la italiana, en su genealogía petrarquista, pues es enormemente reveladora. Son tres grandes sonetos que pueden analizarse en relación porque tienen muchos aspectos comunes, tanto desde el punto de vista literario como desde el punto de vista semántico, en otras condiciones. El soneto de Quevedo ya es un soneto muy cortesano, más cortesano que el soneto que puede tener Miguel Hernández, que no es precisamente un cortesano, fue pastor, pero como se diría en el propio Quijote, es decir, los montes dan grandes oradores y los rústicos que tratan con el ganado también son personas prudentes y discretas, como diría, lo dice el cura de la aldea de Don Quijote en numerosos momentos. Eso, insisto, el soneto de Quevedo es de una temática cortesana, puede ser de amor cortesano, claramente, la línea sí, petrarquesca, petrarquista, si queremos, pero enormemente revelador, porque Quevedo le confiere a la tradición petrarquista un giro y una materialización fuertemente barroca, muy retorcida, salvo, insisto, en el último de los tercetos, donde a mi juicio la tonalidad literaria, si se permite hablar con esta metáfora, cambiaría. Yo de hecho pondría los primeros cuartetos, los dos cuartetos y el primer terceto lo pondría en una tonalidad de la sostenido menor y el último terceto lo pondría caprichosamente en una tonalidad de re mayor. Pero estos son caprichos míos de simpatías musicales. El soneto de Quevedo es de una gran originalidad, a pesar de tratar un tema ya de origen petrarquista, pero de una gran originalidad formal y barroca, y los sonetos de Unamuno y de Miguel Hernández recrean estos mismos temas, situándolos en contextos nuevos, originales y en perspectivas que exigen igualmente interpretaciones diferentes.